Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y vamos con el último vídeo del nuevo despertar de la conciencia. Habíamos quedado en que trataría sobre las sociedades secretas y su relación con el Matrix, pero he decidido rehuir cobardemente el tema. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si naciste pavartillo, del cielo te caen los clavos. Ya es bastante difícil hablar de un tema tan retán como el despertar de la conciencia, que si le añades las sociedades secretas, como mucho, te dirán, ale, no bebas más y tira para casa. ¿O no? Y debo añadir que la contrastación de las fuentes se vuelve a ratos bastante complicada. Hay mucha desinformación y fantasía sin verificar, mucha película de serie B sin ninguna base ni ratificación. Además, es tan extenso y profundo que necesitaría una serie de artículos solo para ello. Pero no confunda su manipulación con la inexistencia de las sociedades secretas. Estas han existido desde el inicio de las civilizaciones y han llegado hasta nuestros días más poderosas que nunca. Y total, que al final he considerado más práctica desarrollar este vídeo desde otro enfoque y que empiece la función. Es tal el grado de manipulación sobre los conocimientos ocultos que incluso los nombres han sido alterados. Los datos más antiguos que tenemos sobre la llamada magia provienen del antiguo Egipto y su palabra Eka, a la que se da el significado de magia. Sin embargo, Eka está compuesto por E y K y que expresa el uso de K, y la traducción de K por alma o espíritu no tendría sentido en el mundo egipcio, es una interpretación occidental posterior, más bien podría equipararse al chi de los chinos o al prana indio, o sea, la energía vital. Con lo cual, la palabra Eka no se debería traducir como magia, tal como nos dicen, sino más bien como el uso o el control de la energía. Vamos, lo que hacemos ahora con la tecnología y la ciencia, una traducción que no conviene mucho a la versión autorizada, pues da demasiado que pensar. El objetivo del Eka era despertar y acrecentar esa energía, esa fuerza creadora, ascender en el plano de la conciencia, algo completamente diferente a la imagen estereotipada que tratan de vendernos para desprestigiar todo cuanto quede fuera del ámbito de la verdad oficial, como las brujas malvadas y feas, los hechiceros salvajes e incultos o los antisistema terroristas paranoicos y cortos de luces. Los antiguos egipcios creían en dos inteligencias, algo parecido a la mente consciente y la mente subconsciente. La del cerebro, la orgánica propia del animal que necesitaba de la comparación, de la dualidad, de juzgar para poder conformar la realidad, y la del corazón o id que no percibía e interpretaba, sino que sentía directamente. El hati, por el contrario, era considerado el corazón como órgano físico. La inteligencia del id no juzgaba la realidad, ni caía en la ilusión de la dualidad, contactaba con todo cuanto existía, con la verdadera realidad, puesto que no había separación cuando se trascendía del plano material, lo que les permitía, en su creencia, alcanzar la comunión con lo que entendían como la divinidad, el todo que diríamos ahora. Les proporcionaba la posibilidad de convertirse en dioses, aunque hay que decir que eso era patrimonio de las élites dirigentes y siempre veremos lo mismo a lo largo de la historia. El símbolo jeroglífico de Eka estaba formado por el signo de K, dos brazos levantados y unidos con los codos en ángulo recto, y por el de E en medio de los dos brazos. Cuando el jeroglífico está realizado en detalle, se puede observar cómo E son dos serpientes entrelazadas, las dos serpientes que posteriormente se convertirán en el caducio de Mercurio o de Hermes, el símbolo actual de la medicina y la farmacia, aunque en realidad era la vara de Esculapio. Y para los egipcios, magia, medicina y farmacología estaban unidas. Y si recuerdas el capítulo de las jerarquías, las dos serpientes enroscadas eran el símbolo de Enki, el ser gobernante creador del ser humano de las tablillas Anunnaki sumerias, el primero. Con todo esto quiero decir que los conocimientos de que hablamos vienen traspasándose a lo largo de los milenios con distintos nombres y bajo diferentes formas, y nunca han sido abandonados ni han dejado de ser guía para los poderes jerárquicos en exclusiva imperantes en toda época. En tiempos remotos, en medio del secreto reservado a los dirigentes, y en la actualidad, por medio de la burla y el descrédito fomentado por los estamentos de autoridad educacional y científica controlados por esas mismas élites. Al llegar a la época moderna, los avances tecnológicos y científicos que llevarán a la revolución industrial y los consecuentes cambios sociales harán aumentar el número de personas que alcanzarán cotas de poder, se expandirá el entramado de su base jerárquica, uséase, más gente a repartir el pastel y con ello sus conocimientos. Eso hará que progresivamente estos vayan saliendo a la luz, aunque de una forma más o menos velada.
Lo que antes estaba reservado a dirigentes iniciados, lentamente se irá haciendo del dominio público y obligará a cambiar el modo de resguardarlos para su provecho, para poder continuar con el control. Y esta vez, al ya no poder esconderlos, pasarán a otra fase de la manipulación. A partir de los nuevos cambios, deberán crear nuevas estructuras que no se podrán basar solo en la supremacía genética y el secretismo, y deberán desacreditarlos a los ojos de los profanos para poder continuar usándolos sin ser descubiertos. Es en ese momento, a finales del siglo XVIII, cuando aparecen los Illuminati, el 1 de mayo de 1776, organización con una configuración y fines de tipo jesuita para el control a nivel mundial. El propio Adam Weishaupt, el teórico fundador, era un ex jesuita. Fue financiada desde las sombras, entre otros y principalmente, por Mayer Amschel Bauer, el fundador de la dinastía Rothschild. En poco tiempo, numerosos potentados, aristócratas y gobernantes caerán en sus redes, y para expandir su influencia se infiltrarán dentro de otros grupos secretos de poder, los masones. Un círculo oculto dentro de otro círculo oculto, la situación perfecta. No hace falta ser muy perspicaz para comprender que los masones siempre han tenido unos conocimientos tecnológicos muy avanzados sobre su tiempo. Para muchos, llámanos conspiranoicos, saberes ocultos transmitidos desde la antigüedad. Como dije en un vídeo de los putos amos, historia de las élites financieras, si se observa la complejidad arquitectónica, geométrica y simbólica de una catedral medieval, elaborada por los primeros masones a los que se da tal nombre, convendrás que estaban mucho más avanzados sobre cualquier otro campo técnico-científico de su época. Y que cuando hacen el cambio hacia la francmasonería a partir de la fundación de la Gran Logia de Londres y Westminster en 1717, iniciando la llamada masonería especulativa en contraposición a la operativa, que ya no operaba, trabajaba propiamente, ¿qué crees que iban a hacer los ricos y aristócratas del siglo XVIII en reuniones secretas? ¿Aprender a trabajar la piedra o a diseñar iglesias? Es que no entra ni con calzador. Los poderosos siempre mantienen luchas entre sí, es intrínseco a su propia naturaleza, el pez grande se come al chico, es su ley de vida. Pero del mismo modo, en lo alto de la cúspide jerárquica, el poder se mantiene inalterable, juegan con sus lacayos subordinados. A lo largo de la historia puede parecer que las facciones se enfrentan, pero por encima de ellas, los verdaderos amos siguen ejerciendo su autoridad. Hoy en día, tras el disfraz del materialismo científico, los mismos seguidores de las escuelas de misterios sumerias, la hermandad babilónica, son los que nos dicen que no debemos creer en ellas. Ya sé que es difícil de aceptar, pero utiliza el sentido común. Si estas élites jerárquicas han utilizado estos conocimientos desde la antigüedad, sean verdaderos o no, ese es otro tema, y han formado para ello diferentes sociedades secretas perfectamente documentadas, pero hoy en día son ridiculizadas y menospreciadas por los estamentos académicos y científicos, ¿cómo es posible que los máximos dirigentes de los mismos sí pertenezcan a ellas? Los que gobiernan los organismos que niegan la credibilidad científica o religiosa de estas creencias y grupos, desde gobiernos e instituciones, son miembros de logias masónicas, de órdenes caballerescas, de sociedades secretas universitarias o de grupos de poder con connotaciones esotéricas. Lo vemos a diario en los líderes mundiales cuando hacen el signo del cornuto, que las diversas creencias han ido etiquetando de múltiples formas, muchas de ellas ridículamente esperpénticas como las satánicas o las heavy metal, puro teatro. Sin embargo, es el originario signo más antiguo y poderoso de los primigenios sumerios, el signo de Vor, que utilizaban para invocar a las entidades superiores que habitaban en otras dimensiones. Repito, no hace falta que te lo creas, pero es el signo de la hermandad babilónica por excelencia. ¿De verdad no te llama la atención que casi 6.000 años después los que ocupan los mismos cargos, los dirigentes de las naciones más poderosas y los líderes espirituales los sigan realizando? ¿Te parece normal? Y las nuevas generaciones lo imitan sin ser conscientes de que son utilizadas como ganado amaestrado adorando a entidades que ignoran. Masonería, órdenes, grupos y sociedades reservadas, elitistas y en la medida de lo posible secretas, al menos hasta hace poco, todo preñado de simbología, ceremonias y rituales, más allá de lo razonable para poder creer que son un mero entretenimiento para ricos aburridos. Lo mires por donde lo mires, algo no encaja. Los que ordenan que nos eduquen para que creamos que son falsas, forman parte de ellas. Y esto no son teorías de la conspiración, lo demuestran constante y soberbiamente sin disimulo.
Pero no nos desviemos. Mayoritariamente los conocimientos académicos, científicos o religiosos sirven para compartimentar la información, para separarla en fragmentos y evitar su comprensión global, para que no podamos ver más allá de sus limitaciones, dificultando su unión, y que no podamos juntar todas las piezas, y de este modo no seamos capaces de abrirnos a la verdadera realidad de nuestra naturaleza. Naturaleza que no está separada del resto de lo existente, y esta es una revelación de capital importancia. Nosotros somos quienes generamos el mundo en que vivimos, y ese mundo y esa realidad están indisolublemente ligados a nuestra conciencia. Estamos conectados desde nuestro ser interior, somos parte del todo, ni más ni menos. Las religiones, sin excepción, forman parte del Matrix. No quiero decir que no puedan servir como palanca o ayuda para algunas personas extrayendo sus aspectos positivos. Todas llevan en su interior algo de verdad, pero son fundamentalmente herramientas creadas históricamente por el poder jerárquico para el control y dominio de la humanidad. La ciencia, por su parte, con el materialismo científico, utiliza solo la mecánica, la forma, para dar explicación al todo, y tras siglos de experimentación solo recuerda lentamente datos ya sabidos, que el universo es, en esencia, energía, y que la realidad es generada por el observador. Los brujos, sin ir más lejos, ya lo experimentaban hace miles de años, como tratamos en el vídeo anterior. Puedes observar cómo las que ahora se consideran las generaciones más preparadas académicamente son prácticamente analfabetas fuera de sus campos. En la actualidad, incluso se da la paradoja de que, por ejemplo, muchos universitarios cometen más faltas de ortografía que alumnos de secundaria de hace pocas décadas. Gente de 25 o 30 años con titulación universitaria y varios másters no conocen poco más que la materia que han estudiado, la información de la industria del entretenimiento que les proporcionan los medios de comunicación globales y las nuevas redes sociales dirigidas por las grandes corporaciones, todo bajo el control de las jerarquías dominantes. Y no es casualidad. Son unos fieras en lo que les han enseñado, y nada más. Y evidentemente no pueden encajar todo el rompecabezas sin una comprensión global, sin unir todos los puntos. Y los dos sistemas, ciencia y religión, inciden, a mi entender, tú piensa por tu cuenta, en el mismo error: proyectar nuestra conciencia hacia afuera, hacia la supuesta realidad exterior. Y sabemos que la realidad exterior solo es una interpretación que hacen nuestros sentidos de lo que creamos dentro de nuestra mente. Es un espejo de nuestro mundo interno, desde las imágenes y formas hasta las creencias y emociones. La religión nos dice que Dios, un ser sobrenatural más allá, fuera de nosotros, lo crea y rige todo, y la ciencia, que solo lo que se puede comprobar, medir o razonar en la realidad exterior, existe. Las dos, en el fondo, dicen lo mismo, nos transmiten la misma idea, que la verdad está en el exterior, que la realidad es el espejo. Llámale Dios, llámale ciencia, es lo mismo. La verdad puede ser una quimera, una utopía, ¿cierto?, escondida entre mil disfraces, pero lo que nos permite vislumbrarla es, como escribió el gran Julio Cortázar, ponerse a un lado de la realidad. Y así tener la perspectiva de verlo todo en conjunto, salir del escenario y observarlo desde las bambalinas, comprobando cómo todo se convierte en un decorado. Mientras estamos inmersos en el mundo, bajo los focos, los árboles nos impiden ver el bosque, pero si no nos preocupamos en reconocer cada árbol y en comprender que son un conjunto relacionado, jamás llegaremos a descubrir que estamos en un bosque y seguiremos perdidos dentro de él sin tan siquiera saber que existe, como hemos hecho por milenios. Pero cambiarlo es tan sencillo como emplear la lógica, empezar a atar cabos, dejar de aceptar los postulados educativos y mediáticos que nos han impuesto, sencillamente observándolos con sentido común, cuestionándolos, dejando de pensar como ovejas. No hace falta que te vayas a buscar muy lejos, empieza por los más cercanos. Como latinos o hispanos, tanto son etiquetas al menos desde la colonización, aunque fuese brutal, injusta y cruel. Nuestra supuesta gloria histórica empieza con el emperador Carlos V, llamado Carlos I en sus reinos peninsulares. Por cierto, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y ya en Europa éramos segundones de provincias. Pues bien, desde su inicio estuvo tutelado por el poder financiero. Su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I de Augsburgo, ya le había traspasado, junto con su herencia territorial, la deuda con Jacob Fugger, un poderoso financiero apodado el Rico por sus contemporáneos. Poco después, para conseguir el título de emperador, Carlos V necesitó sobornar a los electores, los arzobispos de Colonia, Maguncia y Treveris y los príncipes de Bohemia, Sajonia, Brandenburgo y el Palatinado. El total necesario fue de 800
552.000 florines transferidos a los príncipes, aunque solo consiguió el voto de 4. El otro candidato, el rey de Francia, Francisco I, tan solo reunió 300.000 florines, con lo cual la gracia de Dios no lo alcanzó. Pero cuidadín, el francés perdió, pero la deuda se la endosaron igual. Siempre se financian los dos bandos. Si no hay dos, no hay conflicto, y sin conflicto, no hay negocio. Los Fugger, que fueron conocidos en Castilla como los Fúcares, contribuyeron al triunfo de Carlos con 554.000 florines, y el resto lo aportaron los Wessler, otra dinastía de cambistas que también pasaron a formar parte de los principales financieros del emperador, junto con los Malvenda o los genoveses. Esta deuda siempre fue en aumento, puesto que el mantenimiento de todas sus posesiones implicaba el uso de la fuerza por medio de interminables conflictos y guerras, mantenidas por un numeroso ejército que debía ser sufragado. Tenía en ese momento posiblemente a la mejor infantería del mundo, aunque la caballería pesada gala y la artillería germana eran consideradas superiores. Fue creada en origen por los reyes católicos con sus coronelías en la Guerra de Granada, gracias a la experiencia tras 7 siglos de luchas en la reconquista de la península ibérica a los musulmanes, que Carlos V pasó a llamar tercios. Fueron perfeccionados por el genio militar Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Eran, por así decirlo, un compendio de las falanges macedonias de Alejandro Magno y de las legiones romanas adaptadas a las necesidades de su época. Cuadros en formación que constaban de piqueros y alabarderos, con sus picas o grandes lanzas y alabardas, arcabuceros, los primeros en utilizar armas de fuego de modo sistemático, arcabuces y mosquetes, prescindiendo de la tradicional ballesta, y rodeleros o escuderos armados con escudos y espadas, aunque prácticamente todos utilizaban la espada, y que llegaron a abandonar el escudo también por armas de fuego. Su gran variedad de armamento y su versatilidad les permitía, en medio de una batalla, cambiar rápidamente de un muro de picas inexpugnable a la caballería a una batería de fuego en movimiento, diezmando al enemigo a corta y media distancia, o fragmentarse en grupos más pequeños, difíciles de atacar y letales al combinarse. Esto lo digo por poner algo de acción, aventuras y tal, a ver si me sube el índice de audiencia. Las guerras de los muertos gustan mucho, un poco siempre viene bien. Pero no he querido abusar, ni no he puesto ni dragones ni nada de eso. Es lo justito para animar la cosa. Bien. Fue el primer ejército moderno, regular y estable en Europa, lo que significaba militares voluntarios a sueldo, mercenarios, se mire por donde se mire, principalmente flamencos, alemanes, italianos y en menor medida españoles, los llamados tercios viejos. Eran tropas permanentes que cuando no estaban en campaña se acuartelaban en demarcaciones que les daban nombre. Los primeros fueron el tercio de Milán o Lombardía, el tercio de Nápoles y el tercio de Sicilia. Pero en tiempos de guerra se debía reclutar más mercenarios, aunque evidentemente de menor calidad que los profesionales tercios. También se recurría ocasionalmente a las levas, al reclutamiento forzoso de la población, pero no eran ni significativos ni decisivos en las campañas. Eran mayoritariamente lo que se ha venido en denominar carne de cañón, desgraciados campesinos y artesanos utilizados como avanzadilla, escudo o señuelo en los combates. No se iban a sacrificar innecesariamente a los más experimentados, otra cosa sí, pero tontos no eran. O sea, el poder del imperio, como siempre a lo largo de la historia, se basaba en dinero, en pagar a los mercenarios la soldada, de ahí el nombre de soldados. Lo del honor, la gloria y todo eso son etiquetas que se inventan después los poderosos para justificar sus crímenes. Y también, como siempre, Dios estaba al lado de todos los bandos, como los banqueros, y todos mataban en su nombre. Quizá por eso dicen que Dios está en todas partes. Creo que es muy significativo para entender la relación de poder entre las finanzas, las jerarquías gobernantes y los ejércitos, un hecho histórico muy revelador. La guerra en Italia de 1526 a 1529 fue organizada por Francisco I de Francia contra el emperador Carlos V, creando la Liga de Cognac, formada por Francia, el Papado, Venecia, Florencia y Milán, para dirimir quién iba a ostentar la hegemonía política en Europa. Pillado a contrapié Carlos V, reclamado de ayuda por su hermano Fernando, rey de Hungría y Bohemia, que acabaría heredando el título de emperador, con los turcos acercándose a las puertas de Viena y con graves problemas en Inglaterra, peligrando la alianza con Enrique VIII, tuvo que reclutar un nuevo ejército. El condestable Carlos de Borbón, noble francés que traicionando a su rey se había pasado al enemigo, fue el elegido para ello y reunió a unos 45.000 efectivos italianos, alemanes y españoles. Sin embargo, tuvo graves problemas debido a la escasez de dinero por los citados contratiempos, teniendo que retrasar pagos casi desde el principio.
Hábilmente manipuló a sus tropas, convenciéndoles de que el principal culpable de la demora en el pago de las soldadas era el Papa Clemente VII, uno de los integrantes de la coalición enemiga. Después de diversas vicisitudes, tomaron Milán y acto seguido atacaron Roma el 6 de mayo de 1527, pero en el asalto murió Carlos de Borbón. Sin cabeza jerárquica y con la bolsa vacía, las tropas imperiales arrasaron la ciudad con sanguinaria brutalidad bajo la premisa de cobrarse sus pagas atrasadas. El horror que siempre viene después de las conquistas se magnificó en Roma. Durante una semana asesinaron, violaron y torturaron a gran parte de la población, incluidos altos cargos vaticanos. Quemaron, robaron y destruyeron palacios e iglesias y profanaron reliquias y tumbas. De los 55.000 habitantes solo quedaron aproximadamente la mitad, aunque otras fuentes hablan de 45.000 muertos, y las pérdidas se calcularon en 10 millones de ducados. Aunque para no faltar a la verdad, el saqueo y el pillaje eran una prerrogativa de los ejércitos tras la victoria, parte de su naturaleza y perfectamente reglamentadas. Pero en este caso, por la salvaje ferocidad y por ser Roma una ciudad santa, fue un escándalo. En 1528, el emperador consiguió nuevos préstamos, esta vez de banqueros italianos, que se colocaron en el bando más conveniente para sus propósitos. Seguidamente, logró la alianza, pagando, claro está, de la flota del almirante genovés Andrea Doria, y en poco tiempo se acabó lo que se daba. Y vamos a lo que nos interesa. Un mes después de la toma de Roma fue capturado el Papa, que se había refugiado en el castillo de Sant'Angelo, retenido durante 7 meses y después de un intento de huida a Orvieto acabó rendido y ultrajado y tuvo que ceder algunas posesiones y pagar 400.000 ducados, 300.000 según otras fuentes, en concepto de la soldada del ejército. Le endosaron la factura. En el colmo de la humillación, Carlos V, que ostentaba el título de emperador desde el 28 de junio de 1519, aunque la ceremonia de proclamación como rey de los romanos fue el 23 de octubre del 1520, pero que no había sido coronado por el Papa, como exigía el protocolo desde tiempos de Carlomagno, obligó a Clemente VII a coronarlo el 22 de febrero de 1530 como rey de Italia y el 24 como sacro emperador, a bajarse los calzones hasta los tobillos. Carlos V, en un intento de salvaguardar su imagen de piadoso paladín de la cristiandad, se declaró públicamente afligido y hasta llevó luto por los hechos, pero no castigó en modo alguno a los culpables de los desmanes. En realidad, los soldados hicieron su trabajo, un comportamiento habitual de los militares, y si no hubiese acontecido en Roma y afectado al Papa, solo hubiese sido una conquista más en el calendario de la historia. Mientras estaba en pleno funcionamiento la terrible Inquisición española, cuando se quemaban vivas a las personas por no adorar a un dios específico y obedecer a sus jerarcas o sencillamente por no creer en él, los soldados del emperador podían saquear, quemar y ultrajar sus lugares sagrados, robar sus riquezas, violar monjas, torturar y matar a sacerdotes y obispos, y el emperador impartía indulgentemente, como toda justicia, el castigo al propio Papa a pagar los gastos del saqueo. Esta es buena, pues que no hubiese perdido, ¿no? Resumiendo y para hacerlo facilito. La idea de que el temor a Dios y la reverencia a sus emisarios eran propios de esa época es una burda falacia. Pues no, señor, de eso nada. Nada tenía que ver con otro tipo de mentalidad, sino con el terror con que eran impuestas esas creencias. El poder se conseguía con el terror, con la fuerza con los ejércitos con el dinero, y el dinero siempre ha estado en manos de unas élites de las que no nos suelen hablar. Y la realidad es que los que aplicaban ese terror sobre el terreno, como hemos visto, se pasaban por el forro por el escroto, no ya la Inquisición, sino hasta su santísima santidad. Moraleja: si no hay dinero, no se salva ni Dios, o el elegido de Dios en la tierra. Lo demás, demagogia barata, adoctrinamiento y manipulación. Venga, despacito y buena letra. Los llamados grandes banqueros comerciantes, además del crédito, se dedicaban a cualquier tipo de actividad mercantil a gran escala, desde materias primas y recursos naturales, incipientes industrias y, evidentemente, la financiación de guerras y coronaciones. A esto hay que añadir la mentalidad tan española del desprecio por el trabajo. La nobleza consideraba deshonroso vivir del trabajo, que era una actividad destinada por Dios a las clases inferiores. Incluso los que llegaban a hacer fortuna aspiraban a comprar títulos nobiliarios y tierras para poder vivir de rentas sin trabajar, el sueño de la hidalguía ociosa.
En este contexto no es de extrañar que los avispados comerciantes y prestamistas extranjeros entrasen, como se suele decir, hasta la cocina, se infiltrasen en el tejido económico, invirtiendo beneficios y negociando concesiones en segmentos de mercado desdeñados por los españoles. La familia Fugger desde 1503 ya había comenzado a explotar el comercio con la recién descubierta América por medio de permisos concedidos por la Casa de Indias del Reino de Portugal, el equivalente a la Casa de Contratación de Indias del Reino de Castilla. Los Fugger, entre otras muchas, llegaron a tener la concesión de las minas de Almadén, de las minas de plata de Guadalcanal en el sur de España y la administración de todas las propiedades de las órdenes militares que controlaban con sus propios agentes alemanes. Los Wessler, además de fábricas en Santo Domingo y minas de plata en México, llegaron a conseguir entre 1528 y 1546 la concesión para la conquista y colonización en exclusiva de la provincia de Venezuela, entre Maracapaná en Venezuela y el Cabo de la Vela en Colombia. Quisiera hacer hincapié en una barbaridad que he leído por ahí. Dicen que la bondad de los conquistadores españoles hacía que solo se llevasen el 20% de la plata de América y que el resto quedaba en beneficio de los amados americanos. Has de saber que el famoso 20% solo era el impuesto, el llamado quinto real, que recaudaba la monarquía a la riqueza que provenía de sus territorios en el Nuevo Mundo. El resto de la plata ya puedes imaginarte quienes, mayoritariamente, tenían la suficiente capacidad económica para costearla. ¿Se creen que somos tontos o somos tontos? Buena pregunta. Pero además, este adoctrinamiento que llamamos historia oficial nos deja muchas incógnitas y cabos sueltos. Para la Casa de Austria, aparte de Castilla, era el poder naval, el comercio y las industrias de los Países Bajos su segunda entrada de dinero más importante, sin contar con las riquezas del Nuevo Mundo. Este fue el motivo de su implacable política fiscal sobre ellos y que acabaría en rebeliones que motivaron el uso constante de la represión militar hasta su independencia. Es cierto que nos hablan, entre otras, de motivaciones religiosas, ¿correcto? Pero si los holandeses, en lugar de en los ricos Países Bajos, hubiesen habitado un territorio árido, pobre y sin interés comercial, ¿crees que el emperador habría sacrificado fortunas y ejércitos en mantenerlos a la fuerza, por muy protestantes que fueran? Poquito de seriedad. Para transferir dinero para el pago de los ejércitos en la zona, los tercios de Flandes, el emperador y su sucesor tuvieron que recurrir a varias rutas. Al ser su principal fuente de ingresos el Reino de Castilla y las remesas de plata y oro de América que llegaban por los puertos andaluces, el dinero debía seguir diversos caminos desde la península hasta su destino. En un primer momento se utilizaron los puertos de Bilbao y Santander para que a través del Atlántico y el Canal de la Mancha llegaran hasta Amberes. Pero desde 1567, ya con Felipe II y con la irrupción del Duque de Alba y su sanguinaria brutalidad en los Países Bajos, Inglaterra, por intereses, bloqueó el canal llegando a abordar los convoyes que transportaban el dinero cuando más lo necesitaban. Posteriormente, y a pesar de la mejora de las relaciones con los ingleses, la aparición de los rebeldes holandeses conocidos como los mendigos del mar, sobre todo a partir de la captura de Brielle en 1572, volvieron a hacer inviable el cruce. Por otro lado, entre 1566 y 1581 se buscaron convenios diplomáticos con Francia para conseguir salvoconductos para el transporte, pero el paso terrestre por Francia, realizado en carros por caminos intransitables y con numerosa escolta militar, era mucho más lento y sobre todo inseguro que el marítimo. Y hay que tener en cuenta que en ese periodo, durante las guerras de religión en el territorio galo, se tuvo que suspender su tránsito. Además, estaba sujeto constantemente a la arbitrariedad de las cambiantes relaciones con el reino vecino, que siempre fue un adversario político. En 1572 llegó el primer gran envío de 500.000 ducados por el itinerario francés, aunque después de 1578 prácticamente dejó de ser relevante. Paralelamente, desde comienzos de la década de 1570, desde el puerto de Barcelona se había iniciado el traspaso de dinero a Génova para costear las guerras contra el incipiente y amenazador poder turco en el Mediterráneo, ruta que al flaquear la atlántica y la francesa permitió suministrar dinero a los tercios de Flandes desde Italia, atravesando los territorios de la corona y de príncipes aliados temporales como Milán y Saboya, el Franco Condado y la Lorena. Como puedes suponer, a todo esto hay que añadir las innumerables guerras con otros reinos que marcarán a fuego y sangre, y plata claro, la existencia de la Casa de Austria y el inexorable declive lastrado por la economía de la futura España.
Por todo lo cual, aparte de para el mantenimiento de sus costosísimos ejércitos, la monarquía tuvo que recurrir a los banqueros prestamistas en muchas otras ocasiones, principalmente por tener los pasos de suministro cerrados o por no poder esperar a la llegada de las remesas anuales de plata y oro desde América. Con su infraestructura de agentes y casas comerciales repartidas por todos los territorios y con una extensa red internacional de intercambios y ferias, podían transferir liquidez a la permanentemente endeudada monarquía, burlando bloqueos y conflictos. Las transacciones de dinero adelantado de los préstamos al Consejo de Hacienda de Felipe II fueron los mayores movimientos económicos en Europa entre 1580 y 1596. Ejemplo del descomunal volumen de endeudamiento sería el del asiento de 2,4 millones de escudos en 1589 o de 4 millones en 1595, aunque hubo otros y que rondaban el millón, millones de hace 5 siglos, poca broma. El constante adelante de dinero por parte de los financieros significaba un altísimo coste en intereses y un aumento de la deuda, pero no podían evitarlo sin arriesgarse a la rebelión de sus ejércitos, sin los cuales sería el fin de todo su poder. Y ya sabían cómo se comportaban los mercenarios si no cobraban y se cabreaban. Y con las potencias rivales al acecho de su debilidad militar, las alternativas se podían contar con los dedos de una oreja y encima les costaba un huevo de la cara. ¿Me explico? La deuda se cobraba en Castilla, de hecho el centro de sus ingresos, una parte en efectivo y el resto se consignaba a las remesas de metales preciosos de las Indias, que rápidamente desde Carlos V llegaron a acordarse con varios años de anticipación. El disparate económico llegó a tal punto que la plata de América llegó a estar hipotecada para el pago de la deuda a los financieros con 6 años de antelación a su llegada. Pero nadie les dijo que vivían por encima de sus posibilidades como a nosotros. Tal era el brutal descontrol financiero que, para hacernos una idea, ya en 1542 con Carlos V, los datos nos muestran que la Hacienda Real ingresaba alrededor de 1 millón de ducados, mientras que las letras de cambio en los asientos de los préstamos, la deuda a los banqueros, era de unos 40 millones de ducados. Estas descomunales deudas, unidas a una insaciable sed de guerras y grandeza, obligaron a su sucesor, su hijo Felipe II, a varias suspensiones de pagos en 1557, 75, 76 y 96, las primeras de un Estado moderno después de su llegada al trono en 1556. Necesitó imperiosamente desviar el dinero del pago de la deuda para poder costear a sus ejércitos. Lo primero es lo primero. Sin dinero no hay ejército, sin ejército no hay guerra. Sin guerra no hay imperio y sin imperio hay que ganarse el pan honradamente con el sudor de la frente, y va a ser que no, ¿verdad? Aunque en realidad, durante esas quiebras solo se renegociaron, se acordaron nuevas condiciones, o dicho en plata, se aplazaron y alargaron los términos y se aumentaron los tipos de interés con su consecuente aumento de beneficios para los financieros. Y así pudieron volver a solicitar préstamos, aunque finalmente tuvieron que cambiar de banqueros y se sirvieron de los genoveses. Habrás observado que utilizo el término «se sirvieron» de un modo irónico, puesto que quienes estaban haciendo el auténtico negocio eran los grandes prestamistas. En verdad, prácticamente las únicas quitas, cancelación de parte de la deuda, se realizaron indirectamente por el propio rey sobre los juros, una especie de primitivos bonos del tesoro. Estos eran emitidos como garantía a cambio de dinero para poder afrontar puntualmente pagos de la propia deuda, y eran adquiridos como inversión por acaudalados y mercaderes de inferior nivel sin capacidad de presionar y negociar con la monarquía. En comparación a los Fugger o los Wessler, eran ceros a la izquierda. A estos sí se la podían meter doblada. ¡Uy, qué cochino! Como los pensionistas de las preferentes, ¿vale? Hoy en día ocurre lo mismo. Cuando un organismo internacional, como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo, cancela parte de la deuda de un país, una quita, significa que esa deuda ya no está en manos del poder financiero, sino que la han traspasado al tonto de turno, a otros estados con la colaboración de sus corruptos dirigentes o a los inversores irrelevantes. No falla, si ellos cancelan deuda es porque ya no es suya y no se quedarán sin cobrarla. Y además, eso se hace exclusivamente para que el país que ya no puede asumir su préstamo, no puede pagarlo, al ser exonerado de una parte del mismo, pueda volver a endeudarse. Las quitas siempre obligan a nuevos préstamos. Deberían llamarse quitapongos.
Mira, no pagas esto ahora y así te doy más, capullo. Oh, gracias, gracias, noble señor. Sin la confianza de los mercados, no sé qué sería de nosotros. Así, así. Ah, y aceptando a cambio del perdón peores condiciones, principalmente privatizaciones de servicios públicos y recortes sociales con esos mismos organismos controlados por las élites financieras. Chunda, chunda, no pare, sigue, sigue. El magnate Henry Ford, que llegó a producir la tercera parte de los coches del mundo y que colaboró industrial y financieramente tanto con su país, los Estados Unidos, como con Hitler y Stalin, perfecto ejemplo de globalización Illuminati, lo tenía muy claro. Está bien que la gente de nuestra nación no entienda cómo funciona nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Ole. Volvamos con el imperio. El dinero para el pago de las deudas debía ser recaudado por medio de diversos tributos que marcaban la vida de los súbditos, los ordinarios indirectos como las alcábalas que llegaron hasta el 10% sobre las ventas de los productos, las tercias reales de los diezmos, otro 10%, y los servicios y montazgos sobre ganadería y regalías, de tal modo que durante el reinado de Carlos V estos tributos se triplicaron sobre sus vasallos. Felipe II incluso añadió un nuevo impuesto, los millones, se le ocurrió el nombrecito. Y para rematarlos, cuando los gastos por las guerras superaban los gastos previstos y no se podían acordar préstamos con los banqueros, se recurría a confiscaciones arbitrarias sobre cualquier bien. E independientemente de los tributos, los vasallos menos afortunados, la mayoría, tenían que añadir los pagos por el uso de la tierra o hipotecas sobre sus viviendas, fuese a los nobles terratenientes, a la iglesia o a las ciudades. Total, que la expectativa de la mayor parte de la población, exceptuando a las clases dirigentes, era la supervivencia inmersos en la miseria, o en años de malas cosechas o requisamientos reales, la muerte por hambre. Ese era el margen, vivir en la miseria o morir de hambre. Una causa común de fallecimiento en los territorios del más poderoso gobernante de la cristiandad era por inanición, por no comer. No han cambiado tanto los tiempos si tenemos en cuenta el total de la población mundial, pero incluso en el llamado mundo desarrollado, el porcentaje de pobreza ya alcanza límites indecentes. Pero seguimos encerrados en el Matrix, en nuestro mantra mental del nosotros vivimos bien y tenemos WhatsApp. Esta crisis pasará y podremos volver a salir de viaje y de fiestas y a comprar cosas inútiles, estúpidas y bonitas, y seguiremos votando a los esbirros de los amos. En fin, ¿dónde estábamos? Pues estábamos en que los putos amos podían crear emperadores, decidir quién y cuándo hacía las guerras, quedarse con la mayor parte de lo que recaudaban las naciones con el pago de su deuda, dirigían sus empresas y recursos principales, controlaban parte de la administración y tenían mayor capacidad e infraestructuras para mover capital y mercancías que los propios ejércitos, sin importar los territorios y sus conflictos. Sin su poder omnímodo no hubiese habido ni emperador, ni imperio, ni tercios, ni cuartos, ni gloriosas conquistas, ni heroicas gestas, ni reservas espirituales, ni María Santísima, ni nada de nada de nada. Igualito que en el resto de naciones civilizadas. Y quienes han osado interponerse en su camino, desde Julio César, Napoleón, Lincoln o Kennedy, por poner ejemplos en que no quepan dudas de su importancia histórica, han sido sustituidos sin contemplaciones. Pero aún hay una cuestión más extraña si cabe. Si se mataban entre todos, si se agredían reyes, emperadores y príncipes, si moría la población en guerras y hambrunas y no se respetaba ni al mismísimo Papa de Roma, ¿por qué los grandes financieros nunca eran atacados? Siendo infinitamente más fácil y sencillo militarmente y muchísimo más rentable. ¿Nunca te lo has preguntado? Parecían tener más influencia y ser más respetados o temidos que los propios reyes, y casi nadie sabía de ellos, como ahora. La mayor parte de la población de hace poco más de una década ni siquiera había oído hablar del Club Bilderberg, del CFR o del Banco de Pagos Internacionales. Varios siglos más tarde, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América, en una carta a John Adams, que fuera el segundo presidente, dejaba claro lo que era un secreto a voces. Sinceramente creo, al igual que usted, que los poderes bancarios son más peligrosos que los ejércitos armados. Todo es una farsa desde el principio.
Damos por supuesto todo cuanto creemos real. Nos han enseñado a no cuestionar, a no pensar, a no buscar más allá de lo aprendido. Ni siquiera somos conscientes de cómo a los seres humanos nos convirtieron en personas, ni eso. En origen, la expresión persona proviene del antiguo teatro griego y venía a significar la máscara que utilizaban para manifestar las emociones que el actor debía representar, sorpresa, tristeza o alegría. Al necesitar amplificar la voz hasta los espectadores más lejanos, la abertura en la boca de la máscara hacía que el sonido se concentrase y tornase más penetrante y fuerte. Del griego proposón o prosopos, significando delante de la cara o máscara, pasó al etrusco persu con el mismo significado y finalmente los romanos lo establecieron como personare, hacer sonar a través de per sonare, posiblemente debido a las mejoras efectuadas en el abocinamiento vocal de la máscara. El ser humano que actuaba se convertía en persona gracias al disfraz, el personaje con un papel en la obra. La persona era algo distinto al ser humano, era solo una parte, su representación frente al público, frente a la sociedad. Posteriormente el término pasó a denominar al sujeto con derechos y obligaciones reglamentadas dentro de una comunidad establecida y jerarquizada por normas. Éramos pocos y parió la legislación. Y no confundas ley con justicia, ni legal con legítimo. Las más de las veces son conceptos antagónicos y contrapuestos. En la actualidad, incluso se diferencia en la legislación jurídica a la persona física, el individuo afectado por el ordenamiento jurídico, de la persona jurídica, una organización, pero con los mismos efectos, y los dos son, en primer lugar, personas. No estoy haciendo lucubraciones sobre teorías conspirativas tales como la llamada ficción legal o la ley del almirantazgo, aunque sean muy interesantes. No. Estoy diciendo que a día de hoy hemos llegado al extremo en que tanto es persona, una sociedad mercantil como un ser humano, así de sencillo. El entramado de leyes y normas, la telaraña jurídica y administrativa tejida durante siglos que ha permitido que, por ejemplo, Europa esté gobernada por el poder financiero gracias a instituciones teóricamente democráticas, no es casual. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, la Troika, son instituciones no democráticas, planificadas, controladas y dirigidas directamente por los banqueros y ya han alcanzado un estatus legal jerárquicamente superior a las naciones. Ellos son quienes determinan, por medio de políticas fiscales y económicas, la elaboración de los presupuestos de los estados de la Unión Europea. Y los presupuestos son la acción más importante que realiza un gobierno. ¿De dónde cogemos el dinero y en qué lo utilizamos? Tú votas cada 4 años, tiras un papelito en una pecera, pero ellos gobiernan y administran la sociedad en la que vives sin que ni siquiera te des cuenta. Los países europeos, teóricos ejemplos de cultura y civilización para el resto del mundo, viven bajo una dictadura financiera totalitaria de facto que sus ciudadanos no pueden o no quieren ver debido a su adoctrinamiento e ignorancia. Los demás ni te cuento. Vamos hacia una pesadilla. En los últimos tiempos, cada 40 años más o menos, matan a millones de seres humanos de una tacada en una guerra global y a los que sobreviven los ponen a votar y a comprar. Nos pegan una patada tras otra para que subamos un escalón más, pero ya no nos queda culo y nos encontramos sobre el cadalso. La humanidad se va convirtiendo en un rebaño de esclavos deshumanizados en un mundo controlado por las mismas minorías desde hace miles de años. Pero olvidamos lo más importante, que de las pesadillas se sale despertando. No tenemos más alternativas. Seguir jugando a su juego no cambiará el juego desde dentro. El sistema les pertenece, es su creación y su patrimonio exclusivo. Las luchas en lo alto del poder financiero solo se realizan entre ellos mismos. Nadie más puede entrar en ese coto secreto. La historia oficial no nos lo cuenta todo. Hay demasiadas lagunas e inconsistencias. Ellos luchan encarnizadamente por el poder absoluto, pero colaboran dentro de la empresa común por el objetivo final, el nuevo orden mundial. Siempre ha sido así. Una carta de Salomon Rothschild dirigida a su hermano Nathan, fechada el 28 de febrero de 1815, aunque circunscrita al ámbito familiar, lo define de modo magistral. Nosotros somos como el mecanismo de un reloj, cada parte es esencial. Esto lo podrás ver a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa hasta las guerras mundiales. Cuando acaban los conflictos, el poder financiero sale reforzado, y si alguno ha sido derribado, es porque otro de ellos ha ocupado su lugar.
El Banco de China y sus 12 bancos más importantes están gobernados accionarialmente por Goldman Sachs, un banco espejo Rothschild, por medio de sociedades interpuestas. Tras el telón, en todas partes ocurre lo mismo. Recuerda las guerras financieras para el dominio de las empresas petroleras rusas. Ellos están allí desde antes de que triunfasen las revoluciones. De hecho, fueron ellos quienes las planificaron, promovieron y financiaron. Vives en un cuento de hadas y de brujas, de héroes y villanos, de cartón piedra, televisivos y mediáticos, si me permites el atrevimiento. Cuando nos hablan de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y de cómo van a cambiar las relaciones económicas mundiales, piensa un poco, investiga quién está detrás de su poder económico, industrial y comercial. Si crees que son los buenos y que van a mejorar el destino de los seres humanos, acuérdate de cómo sus industrias tratan a la mano de obra en condiciones de semiesclavitud y explotación. OTAN, Estados Unidos y Europa, Occidente, contra Rusia, China y sus aliados. ¿Qué decíamos de los banqueros del siglo XVI? Si no hay dos en conflicto, no hay división, no hay enfrentamientos, no hay guerras, no hay negocio y no hay debilitamiento de la sociedad. Divide y vencerás. Una y otra vez nos dejamos poner la zanahoria delante. Y eso ocurre en todos los campos, en un mundo que está sometido a la tiranía de unas oligarquías todopoderosas en la sombra. Quítate la venda de los ojos. Aunque el gobierno de los Estados Unidos caiga y pierda su supremacía económica, nada cambiará para nosotros. Entiéndelo bien, lo que ha permitido, por ejemplo, su poderío militar, la tecnología, las patentes, los ingenieros, los científicos, los laboratorios industriales secretos, las fábricas, los recursos financieros y energéticos, todo seguirá siendo propiedad y bajo el control de las grandes corporaciones multinacionales. Los estados nunca han tenido el poder real. A los militares profesionales imprescindibles para que la maquinaria siga funcionando, solo les tendrán que cambiar quién les firma las nóminas, y a los elementos más bajos jerárquicamente, los que actúan físicamente, los represores más descerebrados, posiblemente ya estarán tan programados mentalmente que ni eso. Para el resto, bastará con cambiar las banderas y los monigotes a sueldo que llamamos líderes políticos. Y los medios de comunicación y el sistema educativo nos convencerán de su necesidad y nosotros encima agradeceremos que nos vuelvan a salvar. Es que no nos enteramos de nada. No tenemos remedio, despierta de una puñetera vez. Vivimos en un Matrix controlado por ellos. Desde hace miles de años han ido experimentando todos los sistemas posibles para el dominio de la sociedad humana y están haciendo los últimos ajustes, aunque tarden décadas en cumplirlas. Pero como dijo el periodista Robert Haggard, la verdad que libera a los hombres suele ser la que no quieren oír. Y por fin, pasemos a un último punto. La historia oficial, hasta el siglo XVIII, empezaba con el Antiguo Testamento. Ahora tenemos razones fundadas para creer que incluso la actual no es muy fiable, que la cultura sumeria no fue la primera, sino que debemos retraernos muchísimo tiempo atrás. Pero de esto ya hemos hablado en otros vídeos y sería demasiado engorroso volver a empezar. El conocido como problema sumerio, la imposibilidad de demostrar su origen, aunque es aceptado como más plausible el que fuesen conquistadores y migrantes que asimilaron culturas muy anteriores, solo demuestra su destreza en el camuflaje. Las tablillas cuneiformes sumerias nos hablan de algo tan curioso y clarificador como los préstamos del templo. Ya salió la bicha. La escritura más antigua conocida, la cuneiforme, no empezó como transcripción del lenguaje ni como vocabulario, sino como efectos contables, matemáticos de los almacenes de los templos que guardaban las mercancías y las riquezas. Realmente es un poco más complejo y extenso que eso, pero en esencia, la primera escritura de la historia fue utilizada para la representación de los balances e inventarios de los templos. La plata era su metal más preciado, no el oro. Lo del oro es una trola del desinformador Zecharia Sitchin, aunque nadie niega que sea uno de los mayores eruditos sobre las tablillas sumerias. Posiblemente esta invención del mito del oro fue para desviar la atención del verdadero motivo de la llegada de los Anunnaki, nosotros y la energía que emiten nuestras emociones y les sirve de sustento. Somos su alimento vibracional. Y una vez más te repito que no hace falta que te lo creas. A mí se me calienta la boca y ya está. Esta plata, entre otras funciones como la ornamental, era utilizada como moneda. El trueque, que era la base de la economía sumeria, tenía un problema práctico. Si quien quería comprar algo, pero el que lo tenía no necesitaba el producto que poseía el otro, no se podía efectuar la transacción. Si yo tengo lana y quiero trigo, pero el que tiene trigo no necesita lana, ya la tenemos liada.
Para eso se utilizaba la plata, que era aceptada por todos. Y ahora viene lo bueno. El dato interesante, la pieza del rompecabezas que nos interesa encajar para terminar este vídeo, estriba en que eran los templos los que realizaban los intercambios y préstamos de plata, los que funcionaron como los primeros bancos. Las poderosas élites dirigentes sacerdotales eran las que administraban y controlaban la riqueza. Incluso hay relatos, traducidos por Samuel Noah Kramer, de auténticos conflictos por el control financiero de los templos, como el del rey Urukagina de Lagash, que se erigió monarca para acabar con los abusos del rey Lugalanda, su esposa y el clero corrupto a su servicio, y restituyó tierras y autoridad al templo para devolver a Dios lo que es de Dios. ¿Te suena? Puesto que él solo debía ser su administrador en la tierra, y debes saber que para los sumerios Dios no tenía la connotación actual, sino la de los seres gobernantes, y en plural. En las operaciones de cambio de mercancías por plata, esta se entregaba en forma de anillos de piezas encajadas que se podían dividir en 4 partes en segmentos para facilitar operaciones pequeñas, o en caso de cantidades mayores, en espirales que se colocaban como brazaletes. De este modo, como los sumerios, que sepamos, no llevaban pantalones de tergal con bolsillos, la podían transportar llevándola en dedos y muñecas. En el segundo milenio antes de nuestra era encontramos documentos, tablillas, que ya hablan de pagos de impuestos y compras de terrenos por medio de préstamos otorgados por los templos. Templos convertidos en verdaderos bancos comerciales, concediendo crédito y realizando transacciones, y bancos centrales administrando la riqueza del reino, controlados por el alto clero. Clero, clases superiores, que también eran los maestros de los secretos de las escuelas de misterios sumerias, que usaban la religión entrelazada con la magia, o mejor, como ya hemos visto, el control de la energía. Durante milenios irán perfeccionando sus métodos hasta llegar a nosotros, ceremonias, rituales y simbologías que perdurarán, escondidos bajo disfraces frente a nuestros ojos, entre los que se encuentran en la cúspide jerárquica y cuyo objetivo final es la absoluta privatización del poder. Como diría Torrente, chavalotes, siempre son los mismos. Ahora incluso nos quieren hacer creer que la economía es una ciencia exacta que requiere de un ordenamiento determinado, de recetas precocinadas, cuando en realidad se basa una vez más en creencias, en ideologías impuestas. Y que hoy simplificamos con la denominación de neoliberalismo económico, que es un refrito infumable de la exacerbación del egoísmo hasta la náusea, pontificando sobre ciclos de expansión y de crecimiento de deuda, seguidos de contracción que necesitan de austeridad y contención, y en los que incomprensiblemente crece aún más la deuda, al traspasarla de los financieros a todos los ciudadanos. Cuando, en realidad, lo que reactiva la economía es la capacidad de consumo de la población, no su restricción. La bajada de salarios nunca ha creado empleo estable. La supuesta causa-efecto del equilibrio económico, gracias a la independencia jurídica del mercado privado neoliberal, jamás ha funcionado. Solo continúa dando trompicones exclusivamente debido a la intervención reguladora del Estado en los ciclos de recesión, en un evidente contrasentido. Cuando va bien, mercado y beneficio privados a tope y sin control. Y cuando va mal, el Papa Estado, todos nosotros, a pagar la factura de la fiesta de unos pocos a escote. Así ya se puede ser un economista infalible. Y quienes la defienden o son ignorantes embrutecidos por la propaganda o son corruptos manipuladores sin escrúpulos, porque esas recetas económicas solo han servido una y otra vez para la concentración de la riqueza en unas pocas manos, las suyas. Y que además hace que no nos fijemos en el auténtico problema, un sistema económico basado en el dinero deuda y en la reserva bancaria fraccional, en la creación del dinero de la nada, en ciclos de deuda infinita fuera del control de los ciudadanos, pero para el que ya tienen sustituto y claro, mucho peor para nosotros, la eliminación de la moneda física y el paso al dinero electrónico. Con un clic de ordenador te podrán neutralizar. Nos creemos semejantes barrabasadas sin pies ni cabeza porque lo dice la tele y nos lo rebuznan los políticos, los expertos economistas y los tertulianos. Hay estadísticas y está demostrado científicamente. Desde luego, no necesitan complicarse mucho. Siglos de obediencia y sumisión nos han convertido en borregos. Uno de ellos, Winston Churchill, lo dejó caer socarronamente. Aquel que no vea que en la tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego.
Nos han amaestrado a reaccionar a sus estímulos de forma refleja y automática. Frente a sus dogmas y bombardeo mediático, no cuestionamos nada. Ni por qué, ni quién está detrás, ni a quién beneficia, ni cómo nos afecta, ni si hay alternativas, nada. Lo ha dicho la tele y ya está bien. Nuestros gobernantes saben lo que hacen. El poder vela por nosotros. Amén. Y el poder siempre ha estado controlado por las jerarquías bajo 1000 disfraces y desde su origen por un orden que escapa a nuestra comprensión, que no interpretamos correctamente. Sus artificios nos envuelven en ilusorias realidades que nos mantienen esclavizados a su dominio. Ya es hora de despertar, de rasgar el velo del Matrix, expandir nuestra conciencia y regresar a casa, porque nunca podremos romper nuestras cadenas si no llegamos a comprender que estamos encadenados. Goethe lo expresó mejor: nadie está más esclavizado que aquel que falsamente cree que es libre. En este siglo, en menos de una década, se han destruido la mayor parte de los derechos conseguidos por la lucha y el esfuerzo de generaciones. Y va a peor. Todo sigue un plan. Estoy cansado de decirlo y no importa si no me crees. Aunque desconozcas los principios de la aerodinámica, los aviones no dejarán de surcar los cielos. Mi decisión es exponerlo en la medida de mis modestas posibilidades, sin que deba importarme la repercusión que tenga. Que así sea. Si todo esto sirve para que un rayo de luz de dudas sobre la verdadera realidad del mundo en que vives haya entrado en tu mente, ya me doy por satisfecho. Qué remedio, ¿verdad? El que no se consuela es porque no quiere, y bueno, soy yo. Así que, sin más, doy por cerrado el ciclo de el nuevo despertar de la conciencia. Despierta y descubre el Matrix. Solo con eso, ellos ya perderán su poder, puesto que, como ya dije, son poderosos porque creemos que son poderosos. Su poder se lo da nuestra creencia y sumisión. Y el camino está en tu interior, en cambiar tu forma de pensar. Por miles de años, la violencia y el odio nos han mantenido hundidos en el fango. Rompe con el Matrix y crea tu nueva realidad. No colabores más. Tenlo presente, el sistema es el Matrix e intentar cambiarlo desde dentro te atrapará. Soy Xavier Arriarán, y tú no, del pensamiento positivo. No tomes mucho Matrix, que te sienta mal y luego te pones burro o burra, y a ser buenos.